Hola a todo el mundo, yo soy Samuel Saborido. Tenemos una entrevista con Carlos Ríos, coordinador general de Nación Andaluza. Bienvenida. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. En primer lugar, te quiero agradecer que hayas aceptado esta entrevista, que estés aquí con nosotros. Gracias a vosotros por llamarnos. Y la primera pregunta te la hago yo como andaluz que soy. Yo sí que tengo claro que Andalucía tiene una cultura propia y tal, y además tiene un fuerte regionalismo desde hace bastante tiempo, pero ¿tiene Andalucía una identidad propia para considerarse una nación? Claro. Bueno, tú en cierto modo has adelantado un poco la respuesta, ¿no? Aquí tenemos que distinguir, en primer lugar, los conceptos nación de Estado. Andalucía, desde nuestro punto de vista, es una nación, efectivamente, pero una nación sin Estado propio. Y Ujú. uno de los elementos básicos de nuestro proyecto político y de nuestro programa es justamente que Andalucía, el pueblo trabajador andaluz, necesita tener ese Estado propio. ¿Por qué pensamos que Andalucía es una nación? Bueno, pues aparte de, por lo que has dicho tú, yo te podría partir de una cosa muy básica, ¿no? Ahora mismo Andalucía tiene una entidad administrativa, es una comunidad autónoma dentro del marco del Estado español y tiene una entidad administrativa no por casualidad, sino porque tiene una singularidad, tiene lo que nosotros llamamos eh, es una formación social históricamente determinada, tiene un marco autónomo de la lucha de clases. Para que nos entendamos, tiene un desarrollo histórico propio y específico que no solo se concreta en lo que tú decías, en una identidad e incluso en un movimiento eh, regionalista, soberanista, independentista, más o menos reciente, sino en una trayectoria. Si le echamos un vistazo a la historia, pues podemos ver, no voy a hablar de Tartesos. Tartesos es una civilización que tuvo su centro en algún lugar de Andalucía. Normalmente las teorías lo centran en la zona de la desembocadura del Guadalquivir. Otras teorías lo sitúan más en el sur de Andalucía, en la zona del extremo sur de la provincia de Algeciras. Me Sino la que, por estudié hace ejemplo, poco. eso es, pues, sino que, por ejemplo, si pensamos en cómo vio el Imperio Romano Andalucía, pues resulta que en la Andalucía actual, claro, porque entonces no existía Andalucía, pero existía una cosa que era la provincia bética. Y la provincia bética romana se ajustaba aproximadamente, por supuesto, a los límites de la actual Andalucía. Tenía un límite muy claro, Sierra Morena, al norte, y al sur el estrecho de Gibraltar. Y el Imperio Romano, mientras estuvo en Andalucía, eh, es verdad que cambió varias veces el mapa administrativo de las provincias romanas, pero siempre existió la bética. No solo que siempre existió, sino que tuvo una forma de administración particular, que no tenían el resto de provincias ni de la península ibérica ni al oeste de la ciudad de Roma. Porque la Bética era una provincia senatorial, una provincia que estaba administrada por el Senado y no por mandos militares. Si nos vamos un poquito hacia adelante, bueno, pues ¿qué pasa cuando se hunde el Imperio Romano? Bueno, pues que siempre nos cuentan en el cole y tal, bueno, afortunadamente en algunos casos ya no, pero todavía sigue sonando mucho que llegan los godos y tal. Bueno, pues a Andalucía no llegan los godos. En Andalucía las clases urbanas, las clases dominantes urbanas van a estar resistiendo casi hasta que se empieza a constituir Al-Ándalus. En torno al 625, 650 es cuando de verdad aparecen los godos en Andalucía. Por lo tanto, un segundo elemento, es decir, los godos aquí vinieron, bueno, pues como vienen los turistas alemanes, a pasar el rato de tomar. Si nos plantamos en Al-Ándalus, pues resulta que Al-Ándalus, de una formación social de la que Andalucía tomó su nombre, las tres capitales que tuvo, la de Córdoba, la de Sevilla y la de Granada, las tres estaban en Andalucía. Y no solo que estaban en Andalucía, sino que lo que hoy es el solar andaluz, lo que hoy es Andalucía, jugó un papel fundamental en ese Al-Ándalus. Jugó un papel fundamental a nivel impositivo, a nivel poblacional, a nivel cultural, es decir, incluso a nivel administrativo, los territorios del norte, de la meseta, del Valle del Ebro, etcétera, se administraban de otra forma. Y lo que había al sur de Sierra Morena eran las coras, mientras que al norte se administraban directamente por mandos militares desde la ciudad. Por lo tanto, ahí también nos encontramos especificidad. Bueno, pues llegamos ya a la conquista del Al-Ándalus, la conquista castellana, empieza a aparecer, por desgracia, la gran propiedad agraria, fruto del empuje y del papel que tuvo la nobleza en esa conquista de Al-Ándalus. Y en ese proceso, pues ya Luis
Mármol de Carvajal, cuando habla de la historia general de los moriscos, estamos hablando de 1590 y algo, ya está hablando de Andalucía. En el 1640 hay una rebelión que se aborta, que estaba perfectamente planificada, por la que el duque de Medina Sidonia pretende independizar Andalucía del resto del reino de Castilla. Y no solo la Andalucía oriental, sino que es lo que algunas veces se ha planteado con este tema, porque ha sido muy maltratado por la historiografía, con honrosas excepciones. Sino que también había un programa y unos contactos para hacer la revuelta en toda Andalucía. Y cuando llegamos ya a la construcción, a lo que empieza a ser la construcción del Estado español tal y como lo conocemos a principios del siglo XIX, pues resulta que en 1820 y tantos aparece un diputado que es de los comuneros, José Moreno Guerra, cordobés, por cierto, que ya está hablando de una república andaluza. Uno de los comuneros del sector más radicalizado, que ya está hablando de una república andaluza. Y luego tenemos la Junta Suprema de Andújar, que se declara, se pone en pie frente al poder central y lo trata de potencia a potencia, formando lo que llamaban los ejércitos andaluces. Y luego tenemos en 1873, que hablaba hace 9 días, fue el aniversario, 149 aniversario, de una declaración de independencia de Andalucía, que declararon ¿quién? Pues todos los cantones que durante la Primera República se rebelaron contra el poder central. Que es verdad que no hubo cantones solo en Andalucía, aunque la mayoría eran andaluces. Pero, y como eso es cierto, y también es cierto que lanzaron un manifiesto que leyeron casualmente en Sierra Morena, casualmente, y que declara la independencia del Estado andaluz. Y luego venía, como tú bien planteabas, todo un movimiento andalucista, primero de tipo culturalista, antropológico, y luego un movimiento político amplio, en el que hay una rama que es la que ha trascendido, digamos, que es la del andalucismo más revolucionario, que es la de Blas Infante, que plantea un elemento. Y es que de esa declaración de independencia de los cantones andaluces, unos años después, en 1883, aparece una constitución, la Constitución andaluza. Y Blas Infante recupera esa Constitución andaluza y plantea que esa Constitución andaluza, que en su artículo primero dice que Andalucía es soberana y autónoma y no recibe el poder de ninguna autoridad exterior, ese es el punto de arranque del andalucismo que él plantea, el andalucismo revolucionario, porque había otras corrientes, aunque luego por distintas historias se han hecho un poco desaparecer, pero si las miramos también están. Por no olvidar, no dejo el siglo XIX, sino olvidar, por ejemplo, que Javier de Burgos, que era motrileño, cuando hace la división provincial, que es absolutamente artificial, la división provincial de los años 30 del siglo XIX, bueno, pues divide el Estado español existente entonces en provincias y la agrupa en regiones que no tienen ninguna entidad política, digamos, institucional, pero hace agrupamientos. Qué casualidad que hace un agrupamiento de 8 provincias al sur de la península ibérica que se llama Andalucía. Entonces, son demasiadas casualidades. Por no hablar de lo que nosotros llamamos la lengua andaluza, o que el Estatuto de Autonomía habla de modalidad lingüística andaluza, por no hablar de una economía específica, para nuestra desgracia, articulada en torno a una división internacional del trabajo, que luego igual nos da tiempo a comentar, y por no hablar de una especificidad que ya referí antes, geográfica, y es que las fronteras naturales de Andalucía, tanto al norte como al sur, son claras y evidentes. Al norte Sierra Morena y al sur el estrecho de Gibraltar. Y al este y al oeste, pues son territorialmente más indefinidas, pero también por territorios, hay territorios, digamos, más limitados. Por lo tanto, nosotras nos basamos en todo eso y en algunas cosas más que seguro que se me olvidan, para hablar de que Andalucía es una nación. Ahora, hay un segundo elemento que yo lo decía al principio y retomo. Si Andalucía es una nación, que es lo que nosotras pensamos, Andalucía necesitaría tener un Estado propio, porque Andalucía ahora mismo es una nación que forma parte, en su inmensa mayoría, de otro Estado que es el Estado español, porque hay un trozo de nuestro país que no forma parte del Estado español, que es Gibraltar. Y otros 2 trocitos que tampoco, que son Rota y Morón, las bases militares de Rota y Morón de uso estadounidense, que luego, si quieres, hablamos de ese tema. Por lo tanto, nosotras pensamos, respondiendo a la pregunta, sí, Andalucía necesita tener un Estado propio, pero un Estado que para nosotras tiene que estar gobernado y tiene que estar dirigido por la clase trabajadora andaluza. Si no, habremos arreglado poco si los burgueses, los mismos que gestionan
ahora la Junta de Andalucía y que durante un par de siglos se han relacionado también con el Estado español, para nuestra desgracia, Ujú. si esos burgueses son los que se hacen con la dirección de esa República Andaluza soberana. Volveremos a ese tema un poquito más adelante, pero la siguiente pregunta que yo tenía es si es aceptable el encaje de Andalucía como una nación dentro de una España plurinacional, que recoja que Andalucía es una nación, que Andalucía tiene un Estado, pero dentro de un Estado confederal, por ejemplo. Claro, lo que pasa que yo aquí te respondería pues de la misma manera que respondía con la infante. Yo te recitaría aquí el artículo que acabo de referir de la Constitución andaluza de 1883, que dice que Andalucía es soberana y autónoma y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior. Dentro de ese Estado español plurinacional que tú me refieres, se da ya por hecho que hay un Estado que es el español y el Estado español va concediendo cosas. Entonces, para nosotras, ese modelo es inaceptable. Andalucía tiene que recuperar su soberanía política, por eso nosotras somos independentistas, y una vez que Andalucía recupere su soberanía política con un Estado propio reconocido como tal, por supuesto tampoco somos ingenuos. Se van a dar una serie de alianzas, de acuerdos, de vínculos políticos que podrían ser con los pueblos de la península o que podrían ser con otros pueblos, porque Andalucía ha tenido una vocación histórica fundamentalmente mediterránea y también atlántica, en un sentido este-oeste, más que en un sentido hacia el norte, porque ahora realmente nosotras nos pensamos como si fuéramos como un alemán o como un danés, pero parece que estamos a años luz de un habitante de Tetuán o de un habitante de Sardo o de Córcega, ¿no? O de Malta. En cambio, nosotras pensamos que la realidad es muy diferente y que esto es una construcción que se corresponde con unos intereses de la oligarquía, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, de tenernos mirando hacia un sitio, pero realmente el pueblo andaluz ha tenido unas relaciones mucho más amplias, mucho más diversas y mucho más ricas. Por lo tanto, lo de la España plurinacional no nos lo tragamos, así de principio. No nos lo tragamos porque nos parece que esto es la típica trampa de, bueno, hacerte así una concesión. Nosotras no. La verdad es que nos da un poco igual si en Madrid nos reconocen que somos una nación, una región, en el sentido de que nosotras lo que queremos hablar es de cosas muy concretas. ¿Quién va a decir qué mercancías entran por los puertos andaluces? De eso queremos hablar. ¿Quién va a decir los dos gasoductos que están alimentando a toda la península ibérica, o estaban, porque ahora ya, dada la escasa maestría del gobierno español, pues las relaciones con Argelia son bastante más dificultosas, pero hasta hace poco estaban alimentando la península ibérica? ¿Quién va a decir qué pasa con la planta regasificadora de Huelva, que hay en el puerto de Huelva, por el que está entrando buena parte de los buques gasíferos de Estados Unidos? Claro, pues de eso es de lo que queremos hablar. Y si nos dicen que es una nación, pero vamos a estar como ahora, que somos un mero actor absolutamente pasivo y absolutamente ignorado en esta historia, no nos interesa en absoluto. Ahora, si retomamos el poder sobre nuestra propia tierra, sobre nuestros propios recursos, bueno, pues podremos hablar con el Estado español, con el Estado, bueno, con cualquiera, partiendo de una realidad, y es que el Estado español se fundamenta en la conquista, en el proceso de conquista de Andalucía. Por lo tanto, a nosotras tampoco reconocemos que haya una nación española y una nación andaluza, y más al norte lo que ha habido siempre es Castilla y otros territorios que quedan ya más allá. Quería preguntar que si crees que económicamente Andalucía podría sobrevivir siendo independiente. Bueno, yo lo que me pregunto y lo que nosotras nos preguntamos más bien si el Estado español podría sobrevivir con una Andalucía independiente. Porque somos el 19% del Estado español, que no es poca cosa. Porque aparte de eso, tenemos una posición que es muy interesante. Estamos en el estrecho de Gibraltar. Uno de los puertos más importantes, no solo del Estado español, sino de Europa, es Algeciras. Como decía antes, tenemos una regasificadora de primer nivel en Huelva. Tenemos un par de gasoductos que no están funcionando como debieran por la torpeza del Estado español, y que seguro que una república andaluza soberana tendría muchas mejores relaciones con sus vecinos del sur y con Argelia. Tenemos, decía el otro día la consejera de Agricultura, bueno, el otro día, hace ya algunos mesecillos,
que hay 300.000 hectáreas que están en barbecho. ¿Quién paga esos barbechos? La Unión Europea. Claro, entonces, realmente, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que desde hace ya tiempo, desde hace ya unos siglos, Andalucía está siendo un territorio empobrecido y está sufriendo un saqueo. ¿Quién vendió en el siglo XIX los derechos de las minas a las multinacionales inglesas y francesas? Los derechos de las minas de hierro, de plomo de Andalucía. Pues lo vendió el gobierno de la gloriosa, el gobierno del 68, a cambio de ciertos empréstitos. Y vendió las propiedades del subsuelo y vendió las capacidades de tener toda esa riqueza mineral para que la aprovechara el pueblo trabajador andaluz, su propia supervivencia, se la vendió, por ejemplo, a estas multinacionales. Eso y tantas otras cosas nos llevan a pensar que, desde luego, el problema no está. El problema de la situación económica de Andalucía está en la propia Andalucía, en el sentido de que el pueblo trabajador andaluz últimamente parece que no está por rebelarse contra su situación, pero más allá de eso, más allá de la necesidad de organizarnos y de cambiar esto, la responsabilidad política está en quienes nos han gobernado durante este tiempo, que es el Estado español. Y que ahora, durante estos 40 años de autonomía, entre comillas, pues tampoco te puede salir mucho del tiesto, porque en el momento en que las políticas no se ajustan a las leyes generales que se marcan en el Estado español, que no se ajustan a la Constitución, pues te hacen lo que hicieron con aquellos artículos sobre las competencias de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Qué poco nos acordamos los andaluces, esos andaluces que se dan los golpes en el pecho hablando de lo malos que son los catalanes, que nuestro estatuto, que se debatió en el Parlamento andaluz por partidos que no son sospechosos de nada, como el PSOE, Izquierda Unida en su momento, o el Partido Popular, ese estatuto fue también recortado. Y esos son recursos que perdemos. Y esos son experiencias políticas para gobernarnos a nosotras mismas que perdemos. Por lo tanto, la causa de nuestro empobrecimiento, desde nuestro punto de vista, está en el Estado español. Y la primera puerta que tenemos que abrir para que haya una economía que dé trabajo y bienestar y futuro al pueblo trabajador andaluz es justamente la de liberarnos del Estado español. Hay que recordar un hecho, y es que si hablamos de la migración, siempre se habla de la migración andaluza en los años 60, 70. Por cierto, yo tengo familia que, como yo creo que casi todo el mundo que participó, sufrió esa migración. Pero es que hoy día hay en torno a 1.400.000 andaluces y andaluzas que están en la migración. Que ya no es tan dramático porque uno tiene teléfonos móviles, pero sigue siendo un drama cuando uno le gustaría vivir en su país y no puede porque las opciones profesionales, las circunstancias económicas no se lo permiten. Entonces aquí hay alguien que no nos deja, que nos deja respirar, pero solo un poquito, para que no muramos, pero no nos deja respirar y no nos deja vivir. Y, por supuesto, no es un gobierno republicano andaluz independiente, porque eso no existe. Es el Estado español que es el gran culpable y el gran responsable de las políticas que en los últimos 200 años se están articulando. Esto me suena a la España nos roba, de los catalanes. Bueno, pues vale, podría sonarlo, pero la cuestión es la siguiente. ¿Algo de lo que he dicho no es verdad? Esa es la cuestión. Porque si resulta que yo tenía una cita, además, una cifra, además las tenía por aquí, bueno, no la encuentro, pero más o menos te las digo de memoria. Desde el año 80, sí, está aquí. Desde el año 81 hasta el presente, la cantidad de parados en Andalucía se ha multiplicado por 2. ¿Quién tiene las competencias en políticas de empleo? Las tiene el Estado español. Y las competencias en políticas activas de empleo, sí, lo tiene la Junta de Andalucía. Por supuesto, han hecho cosas como lo que ha salido últimamente, ¿no? La confirmación de la sentencia para estos sinvergüenzas, Chávez, Griñán y toda esa gente, han hecho cosas absolutamente que serían, bueno, algo más que una condena a unos cuantos años de cárcel. Pero sin negar esa responsabilidad que también existe, las políticas, tanto unas como otras, están dentro del marco de la legislación que establece el Estado español y de las políticas que establece el Estado español. Y esos señores que han robado hasta todo lo que han podido y que parte del dinero se lo han gastado en sitios bastante vergonzosos, que no voy a decirlo, ya lo sabemos los que son, esos señores, su proyecto político es el de una Andalucía dentro del Estado español.
Por lo tanto, en fin, no sé si esto suena a España nos roba o tal, pero eso, si digo cosas que no son ciertas, pues lo podemos discutir, pero la verdad es que la cosa es bastante evidente, a nuestro parecer. Vosotros os declaráis totalmente socialistas. Queréis que, bueno, defendéis la lucha contra el capitalismo, ser socialistas, y contra el imperialismo. ¿Pasa indisolublemente la lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo por la independencia de Andalucía? Pues en teoría no debería. Así en teoría. Lo que pasa que en concreto, si hablamos del Estado español, que es donde se ubica el 99,9 del territorio andaluz, pues lo cierto es que sí. Y lo cierto es que sí, porque el propio Estado español, desde nuestro análisis, desde nuestra perspectiva, está profundamente comprometido con el imperialismo, con la gran potencia imperialista que es Estados Unidos y con el modelo económico capitalista. Y está tan profundamente comprometido que va a ser imposible sacudírselo. Tal es así que vuelvo, por ejemplo, a lo que comentaba de las bases de Rota y Morón. Hay una ultraderecha en el Estado español, bueno, que ahora por desgracia está bastante animada, tercera fuerza política en Andalucía, en las últimas elecciones, si no me equivoco. 14 diputados. Efectivamente, y resulta que esta fuerza que habla mucho de su bandera rojigualda y todas esas cosas y se ponen muy como pavos reales, pues resulta que esta fuerza apoya de manera inquebrantable los designios de Estados Unidos y el papel que tiene que jugar el Estado español haciendo de palafrenero, haciendo de compinche de perrito faldero de los Estados Unidos. Hasta el punto que a nosotros nos hace mucha gracia, se ponen allí en la puerta de Gibraltar a reclamar la españolidad de Gibraltar y tal y cual. Bueno, ¿por qué no se ponen en la puerta de las bases de Rota o de Morón? Porque nosotras en estos tiempos que ha habido esto de la pandemia, el COVID, etcétera, hicimos una pregunta por escrito a la Consejería de Salud. Le preguntamos si tenía algún plan de contingencia con respecto a los municipios que estaban en torno a estas bases militares. Había cuenta de que sabemos que en esas bases militares había muchos, y sigue habiendo, muchos contingentes de soldados norteamericanos que van y vienen, y qué medidas habían tomado dentro de las propias bases militares. Bien, pues la respuesta que nos la dieron por escrito y de hecho creo que la publicamos en redes, etcétera, la mandamos a la prensa, la respuesta era que ellos no tienen competencia en lo que pasa dentro de la mesa, que eso es competencia del gobierno americano. Entonces, bueno, esta ultraderecha, que es la plasmación, la quinta esencia de lo que es España, de lo que es el Estado español, esta ultraderecha que se va a poner allí en la puertecita de Gibraltar, por supuesto, haría de alfombra ellos mismos si hiciera falta, para que Biden o el que venga después se limpie los zapatos, ¿no? Entonces, evidentemente, la lucha por la independencia de Andalucía nos parece muy complicada, si no una lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo. ¿Y contra el capitalismo por qué? Porque en la división internacional del trabajo, que es un proceso que se va articulando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se da dentro de las sociedades capitalistas, resulta que Andalucía tiene un papel muy determinante. Andalucía va a ser productora de productos agrarios, productos del sector primario. Andalucía va a ser mano de obra, va a producir mano de obra que tiene que emigrar a otros sitios. Por eso tenemos casi 1,5 millones de gente por ahí, todavía en pleno siglo XXI. Luego a Andalucía se van a incorporar otras actividades como el sector servicios, ser el cortijo y el recreo, o ser el guardián fronterizo de las políticas migratorias de la Unión Europea. Y entonces, si queremos romper con todo eso, nosotras queremos romper con todo eso, evidentemente hay que romper con el capitalismo, que no es una cosa etérea. El capitalismo se concreta muy concretamente en el Estado español y en la Unión Europea en una correlación de fuerzas, en una serie de instituciones que van y vienen, y por supuesto es algo con lo que hay que romper. Con el capitalismo, con la Unión Europea, con el euro, que ahora el BCE ha subido los tipos de interés, pero ¿quién ha elegido a los directivos del Banco Central Europeo? Pues no lo sabemos, no lo ha elegido nadie, lo eligen entre ellos. Evidentemente, con eso es que no solo es porque sean capitalistas, es que porque es absolutamente antidemocrático. Esto es un cachondeo. La siguiente pregunta iba por el tema sobre una república andaluza, si debe ser o no socialista.
creo que ya lo he respondido, básicamente. Pero también me gustaría plantearte una cuestión que ya has avanzado antes, que has dicho que aquí en Andalucía mandan los burgueses. Explícame un poco eso, porque antes los burgueses eran pues los empresarios, normalmente, ¿no? ¿Está en manos de los empresarios el poder en Andalucía o lo tiene la gente que va a votar? Está bien planteada la pregunta porque, por ejemplo, tenemos que ir, los detalles a veces son solo detalles, pero son muy simbólicos. ¿Con quién se reúne tradicionalmente el presidente de la Junta de Andalucía, el primer actor con el que se reúne? Pues normalmente con el presidente de la patronal, de la Confederación de Empresarios de Andalucía. ¿Es una casualidad? ¿Es un capricho? ¿Azares del destino? No lo creemos, no lo creemos. Yendo un poco a juego corto, ¿no? Estas elecciones, ¿qué ha pasado? El programa económico que el Partido Popular ha estado planteando ha sido el que un mes antes estaba pidiendo la patronal. Queremos tranquilidad y rebajas de impuestos. Si alguien busca por los buscadores de internet, aparece rápidamente. En el mes de mayo, mes de abril, aparecen este tipo de declaraciones. Además, hay en varios sitios del presidente de los empresarios. Es justo lo que ha planteado el Partido Popular. Realmente, ¿cómo gobierna la burguesía en Andalucía? Pues a través de una serie de fuerzas políticas que representan distintas sensibilidades de manera epidérmica, pero que en el fondo, en sus políticas profundas, están al servicio de una serie de intereses que no tienen por qué revelarse ni mostrarse así tal cual, sino que van apareciendo cuando interesa y orientando las políticas de los gobiernos de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, si hablamos de sanidad, es decir, los hospitales privados con los que se conciertan determinados servicios. Ha sido muy polémico este hospital de Pascual, allí en Cádiz y tal, etcétera, ¿no? ¿Esos convenios lo hizo el Partido Popular? No, esos convenios lo hizo el PSOE. Pero, ¿qué ha pasado? Que el Partido Popular lo mantiene. ¿Y cómo si son partidos distintos? Pues si son partidos distintos y hacen políticas parecidas, en algunos aspectos, por ejemplo, el económico, pues quiere decir que a lo mejor hay otros elementos que condicionan ese tipo de políticas. Si vamos a la educación, elemento que a mí me toca porque yo trabajo en eso, pues es mucho más divertido, ¿no? Es decir, los conciertos educativos no es que vayan hacia atrás, es que van hacia adelante. Y cuando hay que quitar líneas, porque sabemos que la demografía va descendiendo, ojo, se quitan líneas de la pública. Alguna de la privada, sí, hombre, claro, no iba a ser, sino esto es un descaro, pero se quitan líneas de la pública. Y esto ocurre en todas las provincias. Y esto es muy fácilmente comprobable porque lo están denunciando los sindicatos todos los años. En cambio, se sigue produciendo. Hombre, ahora va a llegar el Partido Popular y lo hace distinto. Ya sabíamos que no, evidentemente, pero el PSOE lo viene haciendo desde hace 40 años. Cuando hablamos de la reforma agraria, esto se hablaba mucho en el proceso autonómico en el posfranquismo. Se hablaba mucho de la reforma agraria. ¿Qué ha pasado con la reforma agraria? Se creó el Instituto Andaluz de Reforma Agraria porque había un problema, sigue habiendo un problema, que es la gran propiedad agraria. De hecho, hoy día las tierras están más concentradas, hay menos propietarios que tienen más tierra en Andalucía que en los años 30. ¿Y qué ha pasado con esa reforma agraria? Pues que se compraron una serie de fincas, esas fincas se dejaron absolutamente muertas, llevando allí a 2 operarios que hicieran no sé qué, patatín patatá. Con el segundo Estatuto de Autonomía, el que se aprobó en 2007, por cierto, los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas estatales. Por lo tanto, cuando nos dicen que el Parlamento de Andalucía representa la soberanía de los andaluces, pues nos están tomando el pelo. Porque si Madrid quisiera, de un día para otro, anulan el Parlamento de Andalucía, sacan un decreto por el que derogan la ley anterior, la ley que es el Estatuto de Autonomía de 2007, y Santas Pascuas. ¿Pero qué pasó con esa reforma agraria? No me desvío. Pues que cuando llegó el segundo Estatuto de Autonomía, PSOE se le ocurrió que ya aquello no hacía falta y quita del Estatuto de Autonomía la existencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. ¿Es una apuesta formal? No es una apuesta formal, porque inmediatamente estaba ya pensando en el proceso para ir vendiendo las distintas tierras. ¿A quién? Se las va a entregar a cooperativas de trabajadores, se las va a entregar a los municipios para que hagan proyectos experimentales
y pueda haber ahí nichos de empleo. No, se lo van a entregar a empresas privadas. Y es lo que han hecho con lo que se llama el patrimonio agrario andaluz, que prácticamente ha desaparecido, está en franca desaparición, porque los señores del PSOE lo han hecho así. ¿Y el PSOE ha gobernado solo? Pues si pensamos en los gobiernos del PSOE, gobernó con el Partido Andalucista, con Izquierda Unida, con Ciudadanos. ¿Y cómo es posible que esas políticas, esas trayectorias no se modifiquen de manera sustancial? Pues porque esos gobiernos responden a unos intereses y a unas necesidades de gente que no vemos en primera plana todos los días, pero que en cambio están, iba a decir, influenciando, están determinando más bien las políticas económicas que lleva la Junta de Andalucía. Ojo, no es solo un problema de la institución Junta de Andalucía, es un problema también de que todo lo que esa institución haga tiene que estar dentro del marco del Estado español y, por supuesto, de la Unión Europea. Si dicen que hay que hacer tal cosa, pues el margen es bastante estrecho. Pero realmente nosotras pensamos que este poder se articula así. Se articula así en los últimos 40 años, porque antes era mucho más sencillo. Antes la forma de articular, antes de que existiera un gobierno autonómico, la cosa era más sencilla. Sencillamente la burguesía, los distintos sectores de la burguesía regional tenían su gente en Madrid o ellos mismos estaban en Madrid y aquí lo que tenían eran manijeros y gente que se encargara de explotar bien a los trabajadores en la tierra y explotar bien su trabajo. Y allí hacían sus cábalas, hacían lo que hoy llamamos políticas lobistas y beneficiaban a sus propios intereses. Mientras el pueblo trabajador andaluz no tenía más que sus propias manos y su propia gente para defenderse. Esa es la historia del siglo XIX y del siglo XX hasta 1936. Esa es la historia de un pueblo trabajador andaluz intentando defenderse y de una oligarquía muy estrechamente vinculada al Estado español, ojo, la burguesía andaluza porque estaba en Andalucía, pero la burguesía no es en Andalucía desde los años 60 del siglo XIX no hay rastro de una burguesía nacional andaluza porque la burguesía está absolutamente comprometida con la construcción del Estado español y con el aplastamiento de la clase obrera andaluza. Y eso es lo que se va a producir y así entendemos nosotros aproximadamente que se articula el poder de una clase de la oligarquía sobre el pueblo andaluz desde hace un tiempo hasta esta parte. Vamos a cambiar un poco de tercio. Dentro de año y pico habrá unas elecciones a nivel nacional donde Yolanda Díaz presentará su proyecto, se llame como se llame, lo vamos a llamar Sumar, que es como se llama ahora mismo. ¿Podría sumarse Nación Andaluza a este proyecto por el simple hecho de que es el único partido que podría aceptar la independencia de cualquier región de España, incluida Andalucía? ¿O es impensable que vaya el partido con una agrupación nacional? Bueno, nosotras es que no hacemos ese análisis del proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, o del proyecto de Pablo Iglesias, o de lo que sea, ¿no? Porque en esa órbita hay varias cosas moviéndose y no sabemos muy bien. A nosotras nos parece que este tipo de proyectos, desde el proyecto de Podemos en su origen, es como el que ahora va a sacar Yolanda Díaz, visto el agotamiento de Podemos y de Unidas Podemos, etcétera, no van a, en ningún caso, van a consentir, ni siquiera tolerar la independencia de Andalucía. Ni siquiera un proceso de autodeterminación, ni siquiera una consulta. Esta gente está profundamente comprometida, tal y como nosotras analizamos nuestra realidad, están profundamente comprometidos con el Estado español, con los cargos que tienen en el Estado español. Y su modelo y su proyecto es inundar el Estado español de cargos en las distintas instituciones porque piensan que así es como se van a cambiar las cosas. Entonces, nosotras, desde luego, no estamos en esa agenda, ni estamos en su agenda, ni ellos están en nuestra agenda, en tanto que nosotras consideramos que el problema del Estado español, uno de los problemas del pueblo trabajador andaluz, ellos no. Ellos lo que consideran que el problema es que no tienen suficiente gente dentro del Estado español. Nosotras consideramos que el problema es la explotación del pueblo trabajador andaluz. Nuestro análisis es que ellas lo que están haciendo es una apuesta clara por atenuar las contradicciones, la contradicción entre trabajo y capital que se está dando, en virtud de ir cambiando las cosas poco a poco, porque ellas lo van a hacer mejor que Salvador Allende, por ejemplo, que fue muy torpe y ellos van a ser muy listos, lo van a hacer mucho mejor. En fin, son dos modelos distintos. Su modelo es la reforma, nuestro modelo es el revolucionario. Su modelo es el Estado español
Nuestro modelo es Andalucía y la liberación nacional de Andalucía. Realmente coincidimos en algunas cosas, en algunos puntos generales, mínimos democráticos en los que cualquier demócrata coincidiría, pero más allá de eso nuestros proyectos son distintos y no pensamos que por esa línea vayamos a ninguna parte y de hecho nunca ni siquiera había ningún contacto de este entorno hacia nosotras porque creo que ellas son conscientes también de que no les interesa lo que nosotras planteamos. Hombre, en relación a Cataluña son el único que lleva la mesa de diálogo a nivel nacional y son los únicos que aceptan un referéndum. Yo por eso diría que, bueno, que igual podrían haber aceptado un referéndum en Andalucía, si fuese el caso. Sí, tienes razón, pero lo de la mesa de diálogo, la verdad es que a nosotros nos parece una cosa bastante, visto todo lo visto, que ahora vengan con una mesa de diálogo parece, en fin, una cosa de chiste, ¿no? Porque las escenas y las grandes movilizaciones de cientos de miles de personas en Cataluña no nos parece que se puedan cerrar con una mesa de diálogo. Esto, en fin, es un disparate. Y en cuanto al referéndum, bueno, una cosa es lo que digan sobre el papel y otra cosa es la actitud que tuvieron cuando se convocó aquel referéndum, que el pueblo catalán ganó, no solo estadísticamente, sino moralmente y éticamente, por su comportamiento y por su saber estar frente a lo que se le avecinaba. Ahí nuestro análisis es que las posturas fueron blandas, cuando no de colaboracionismo con lo que estaba ocurriendo a otro nivel, porque evidentemente no podían tener posiciones tan determinadas y tan claras como tuvo el PP o el PSOE, pero no nos parece que las actitudes que tuvieran en aquel tiempo fueran lo que tocaba, que era defender la democracia, defender el derecho. Vamos, qué menos. Estamos hablando de un mínimo de demócrata burgués, o sea, no estamos hablando de cómo entendemos la democracia los comunistas, los revolucionarios, sino un mínimo democrático burgués, que es el derecho a votar. No nos parece que hicieran lo que tocaba hacer, aún a sabiendas de que luego sobre el papel, bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Se suele... Has hablado de la liberación de Andalucía. ¿Esa independencia, esa liberación llegaría por medio de la revolución o por medio del parlamentarismo? Desde luego, por el medio del parlamentarismo, no. Nosotras eso lo tenemos muy claro y ahora con las elecciones que se han producido hace poco, nos han hecho alguna entrevista y hemos hecho referencia a esa cuestión. Eso no quiere decir que las instituciones no sean importantes, que nosotras no aspiremos a tener cargos electos en el Parlamento andaluz. De hecho, si no hemos presentado es porque aspiramos a tenerlos, pero en ningún caso esa es la vía para la independencia. La independencia de Andalucía se va a conseguir con un movimiento muy amplio, que seguramente ayudaría el tener cargos electos, por supuesto, seguramente ayudaría, pero las cosas van por otro lado. La independencia de Andalucía se va a conseguir con un movimiento popular muy amplio, con un movimiento de masa sostenido en el tiempo, con movilizaciones muy amplias y muy profundas, que pueden abarcar elementos como la huelga general revolucionaria, distintas expresiones de la lucha del pueblo trabajador andaluz por su liberación, pero en el que el parlamentarismo puede ser un elemento que juegue cierto papel, como otras cosas podrían jugar cierto papel. Es un poco hacer una cosa futurible, ¿no? Hacer una respuesta futurible. Pero desde luego nosotras pensamos que apostar por esta carta, la del parlamentarismo, es erróneo y de hecho no pensamos además que el Estado español, conociendo el Estado español tal cual es, las características neofranquistas que todavía alberga en su seno y la profundidad del carácter autoritario que tiene, se va a pasar por el arco del triunfo una declaración parlamentaria o 50. Ahí hay que jugar con otros elementos y esos elementos los tiene que ir construyendo la propia práctica y el propio movimiento. Por eso yo decía que es futuribles, porque realmente no sabemos cuáles van a ser la combinación exacta y la combinación perfecta para hacerlo, pero habrá que jugar con todas las formas de lucha en su momento, también la institucional y, por supuesto, buscando el fin, que no es una declaración, sino adquirir de manera real, de manera efectiva y reconocida internacionalmente la independencia de Andalucía. Dentro de todas esas formas de lucha está la lucha armada y la lucha violenta y una posible guerra de independencia. Yo lo de la lucha armada, claro, cuando hablamos de lucha armada, de lucha violenta,
ahí entramos en una serie de matices un tanto resbaladizos. Yo lo de la lucha armada no lo veo. Creo que en Europa Occidental en este momento ha habido mucha experiencia a mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX fundamentalmente, y creo que hay que sacar conclusiones en ese sentido. Yo creo que no es el momento ahora de eso. Cuando hablamos de lucha violenta, claro, es que el término alberga muchas cosas. Yo hablaría de lucha no violenta, pero es que cuando hay una carga policial en una manifestación, nosotras lo hemos vivido, claro, frente a una violencia que es de agresión, hay otra violencia, otra acción que es de respuesta. ¿Eso se puede considerar violencia? Bueno, depende. Pero la cuestión no creo que sea tanto si la violencia es sí o no, sino quién la ejerce. En Andalucía está muy claro porque en Andalucía la única policía que hay es la policía española, el único ejército que hay ahora mismo es el ejército español. Bueno, sumado el ejército estadounidense y el ejército británico, que tienen más o menos las mismas intenciones, no son buenas con respecto a nosotras como opción política. Está la violencia del paro, del desempleo, de una renta per cápita que es casi 3.000 euros más baja a nivel nacional, a nivel estatal me refiero, que otras rentas per cápita de otros territorios. Eso sí es violencia. Claro, por eso digo que hablar de lucha violenta me parece problemático. Pasando ya a la última pregunta, me gustaría preguntarte tu opinión sobre otros movimientos andalucistas como puede ser Adelante Andalucía. Sí, bueno, nosotras cuando nos preguntan sobre Adelante Andalucía u otros movimientos andalucistas existentes, lo primero que tendríamos que abordar es ¿qué es andalucismo? Bueno, andalucismo puede ser cualquier cosa. Juanma Moreno dice que es andalucista. Espadas también, claro, por supuesto. Inmaculada por Andalucía también dice que es andalucista. Y Teresa Rodríguez también. O sea, todo Dios es andalucista. Claro, nosotras entendemos el andalucismo actual como la necesaria evolución del pensamiento político del andalucismo revolucionario de principios del siglo XX que encarnaba Blas Infante. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra visión de lo que es el andalucismo está bastante distante y bastante alejada de lo que otras personas, otros líderes políticos, otras formaciones políticas refieren como andalucismo. En cuanto a Adelante Andalucía, bueno, Adelante Andalucía, yo creo que no te voy a descubrir nada si planteo un poco un análisis como el que hacemos en Nación Andaluza. Adelante Andalucía es una formación fundamentalmente articulada en torno a anticapitalistas, que es una organización estatal, que coge el discurso andaluz por una razón, y es porque tiene un problema con Unidas Podemos en Madrid y no lo puede solventar porque la correlación de fuerzas no le da. Por lo tanto, hay un elemento, un argumento que jugar, que es, no es que desde Madrid nos quieren decir lo que aquí tenemos que hacer. Ojo, es el mismo argumento que utilizó Susana Díaz en las primarias con Juan Espadas, que también está en la prensa, dijo exactamente lo mismo. Es que el PSOE en Madrid quiere decir lo que aquí tenemos que hacer. A partir de ese argumento que han cogido, han desarrollado unas posiciones políticas que a nosotras nos parecen un poquito eclécticas. Ya digo, nos parecen un poco ciertas cosas un poco extrañas o que no se ajustan ni, por supuesto, ni a nuestra posición política, pero ni siquiera a la posición política histórica del andalucismo revolucionario. Y en torno a ese proyecto han aglutinado a otros pequeños grupos que había, fruto de la implosión del Partido Andalucista, que se disolvió hace unos años, y que, bueno, están haciendo un papel dentro de esa formación, pero más de cara a la galería, en tanto en cuanto la centralidad de lo que se dice la lleva anticapitalista. Desde esa posición y desde ese análisis, bueno, pues hay gente con la que coincidimos también en algunas cosas, en algunas luchas nos vemos y tal, pero desde luego no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es utilizar un hecho realmente existente, que es el maltrato que el Estado español ejerce sobre Andalucía y sobre el pueblo trabajador andaluz, para llegar a las instituciones estatales, para llegar al Parlamento andaluz y perpetuarnos ahí eternamente. Nuestro proyecto es mostrar y evidenciar que eso existe, convencer al pueblo trabajador andaluz
de que hay otra alternativa, de que es necesaria una alternativa, y ese movimiento lo tiene que hacer el propio pueblo trabajador andaluz. Nosotras influiremos en ese movimiento de la mejor manera posible, en la medida de nuestra fuerza y de nuestras capacidades. Y ese movimiento tiene que terminar con una Andalucía reconocida internacionalmente, con una Andalucía con independencia nacional y con una Andalucía que tenga una nueva economía en otros parámetros que no sean los de la economía capitalista que nos llevan aplicando desde hace ya siglos. Y ese modelo económico para nosotras está muy claro, es la economía planificada democráticamente, eso es socialismo, un modelo de economía planificada. Bueno, pues si no tienes algo más que añadir sobre, por ejemplo, la división del trabajo que querías comentar antes, que entiendo que quieres hablar de que Andalucía será encajado como la agricultora de España y ahora más como el tercer sector de la economía española, que es la que mueve realmente España, o sobre Rota Morón, que lo he apuntado durante la entrevista, por si quieres comentar algo de esto o nos vamos ya. Sí, bueno, lo de Rota y Morón es a lo que me refería antes con respecto a que son territorios exentos de la soberanía de la Junta de Andalucía y del propio Estado español. Son territorios en la práctica administrados por el gobierno de los Estados Unidos. Con respecto a la división del trabajo, bueno, pues ahondar un poco en lo que te planteaba antes, ¿no? Aparte del papel como productor de productos primarios, aparte del papel como mano de obra evidentísimo, aparte del papel como guardián de la frontera sur de la Unión Europea, esta frontera sur en el que tenemos que ver tantas cosas lamentables y vergonzosas, pues también el papel reciente en los últimos 50 años de zona de recreo y de descanso y de desparrame de otras poblaciones, tanto de otras naciones del Estado español como de Europa. Y que además estructura y determina una situación laboral basada en la precariedad, en un sector servicio en el que las condiciones no son razonablemente, en el que las condiciones no son ni siquiera ajustadas a los convenios en la inmensa mayoría de los casos, porque hay una rotación de trabajadores en cada empresa bastante alta, en una falta de expectativas y de alternativas que hacen lo que decía antes, que mucha población que tiene unos estudios, que ha estudiado durante muchos años, carreras tan duras como las de medicina, etcétera, etcétera, pues se plantea que su opción es irse. Porque aquí, bien, tienes a la familia, este es tu país, esta es tu gente, pero hay que buscar una expectativa y un desarrollo personal que permita hacer otro tipo de cosas. Esa división internacional del trabajo, que es propia del modo de producción capitalista, es algo que tenemos que romper. Y eso no se va a romper con buenas palabras, no se va a romper ni con grandes declaraciones. Eso se va a romper con un gobierno andaluz que esté determinado a hacerlo y, por lo tanto, que esté determinado a saltarse la legislación estatal, la legislación europea, y que ponga por delante lo primero las necesidades de un nuevo modelo productivo para el pueblo trabajador. Por eso nosotros hablamos de socialismo, porque realmente dentro del capitalismo no vemos que haya futuro para la clase trabajadora andaluza. Esa división internacional del trabajo que se ha construido además, ojo, antes de que existiera el propio Estado español. La primera misión a la hora de generar productos del sector primario fue ni más ni menos que para hacer de base de los puertos que mandaban los barcos a América en la conquista y la colonización de América, que es una de las razones reconocidas por los historiadores por los que se eligió Sevilla como puerto principal y no, por ejemplo, otros puertos que podían existir y que eran posibles en Galicia, por ejemplo, en la costa este, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una situación compleja y difícil. Yo sé que lo que estoy planteando es algo que puede sonar muy lejano, pero si la gente que nos está viendo coincide en las problemáticas y coincide en cierto modo en el análisis, las conclusiones no pueden ser. Y entonces ahí está nuestra propuesta, que intentamos luchar de manera y pelear y hacer crecer de manera militante día a día. Y bueno, que esperamos que un día pues que
llegue a buen puesto. Ya lo hablaremos, un día nos reuniremos y lo hablaremos. Igual hago la entrevista al próximo presidente de la República Andalucista. Sí, yo te pasaré el teléfono en ese caso. Bueno, pues ahí queda dicho. Gracias, Carlos, por haber venido a esta entrevista. Gracias a ti, Gracias a gracias al vosotros partido. por darnos la oportunidad. Gracias a vosotros, todos los que nos hayáis visto. Recordad que siempre vais a tener contenido en el canal, ya sean entrevistas o nuestro Ágora de Canal Independiente todos los viernes a las 9. Muchas gracias y hasta la próxima.